En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice así: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Es verdad que ahorita en mi mente traigo entre ceja y ceja ese tipo de comentarios que algunas personas han dejado en los videos de las predicaciones que hemos dado, que hemos compartido. Lo cierto es que las predicaciones de tu servidor no tienen mucho contenido teológico. Y es que también hay personas que la verdad no saben ni qué significa ese término. Algunos quisieran más bien un tipo de clase de catecismo o una conferencia. Las conferencias es donde se da información, donde se comparte investigación, conocimiento. Una predicación de la palabra de Dios está enfocada más en realizar una reflexión con los textos bíblicos, de manera que comprendamos qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Yo considero que esos comentarios muchas veces los dejan las personas que no tienen un conocimiento para distinguir entre predicación, catequesis o clase de teología, y están más ávidos de buscar conocimientos para después compartirlos o repetirlos según sea la circunstancia. Algunas personas se han salido de los lugares donde he compartido el mensaje de la palabra de Dios. Este pasaje del Evangelio que se nos presenta el día de hoy nos sirve para analizar de qué manera predicaba el Señor Jesús. En aquel tiempo ya existían maestros de la ley, fariseos, estos personajes como sacerdotes del templo que conocían de la palabra de Dios. En este caso existía el Antiguo Testamento. Para los tiempos de Jesús se usaba una Biblia. Recuerden que la palabra Biblia significa libros. Para los tiempos de Jesús utilizaban un conjunto o grupo elegido de libros sagrados, y a esta Biblia se le llamaba Septuaginta. Su nombre viene al señalar que había sido traducida al griego, porque para los tiempos del Señor Jesús, dentro del pueblo judío, no del pueblo romano, en el pueblo judío el griego era la lengua oficial. Para los romanos el latín, pero los judíos o el pueblo elegido de Dios tenía el hebreo. Después el hebreo se transformó en arameo. De hecho, el Señor Jesús hablaba más en arameo, pero lo más propagado era el griego. Esto por la conquista que habían hecho los griegos al pueblo judío y la dominación que habían tenido en ellos. Se había casi olvidado el hebreo y el arameo no era tan conocido. Para que todo el pueblo de Dios
pudiera leer las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, se dice que 70 sabios judíos habían hecho la traducción de los libros en hebreo y algunos pocos en arameo lo habían hecho al griego. Y a esa Biblia llamada Septuaginta, que por cierto tenía 46 libros, se le leía en griego. Los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes del templo se dedicaban a leer y a interpretar estos libros. La gente los conocía, la gente los escuchaba aunque no tenía acceso a ellos. Todo esto que he mencionado pertenece más a lo que llamamos catequesis o estudio de las cosas de Dios, que en una palabra es teología. Regresando al Evangelio del día de hoy, encontramos que el Señor Jesús no se dedica a hacer tratados doctrinales o de teología con relación a esos libros. Más bien quiere que el conocimiento que ya se tiene de ellos se aterrice en obras y en actitudes de forma concreta. No es el conocimiento de lo sagrado, sino la vivencia de eso que nos dice el Señor en los textos sagrados. Y para hacer más práctica esa enseñanza, para hacerla vida, se necesita poner ejemplos, aterrizarlo. Dirían allá en mi rancho, el Señor Jesús quiere explicarles con palitos y bolitas, con peras y manzanas, con formas sencillas, cómo es vivir el proyecto de Dios, cómo es vivir el reino de Dios. Veamos entonces, ahora sí, lo que es el versículo 31. Jesús también les contó esta parábola y ya después dirá, en el versículo 34, Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba. Quizá muchas veces los comentarios en disagusto a cómo comparto yo la reflexión de la palabra de Dios vienen de las personas que están solo en la búsqueda de conocimiento, de teología. Pero eso también es riesgoso. Desechar o ignorar cómo vivir en lo práctico la palabra de Dios nos lleva a parecernos o a asimilarnos a los fariseos y a los maestros de la ley, que no aceptaban la enseñanza o cómo enseñaba el Señor Jesús y las cosas que decía, y por eso comenzaron a perseguirlo, a criticarlo, hasta llevarlo a una situación para acabar con su vida. Regresemos pues al versículo 31. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Hay que comenzar de poco en poco. No se puede comenzar en mucho. El reino de Dios inicia con lo pequeño. Lo pequeño es un sinónimo de lo humilde. El reino de Dios comienza con una semilla pequeña, como la de mostaza. Otras veces les he dicho que me regalaron unas semillitas de mostaza, parecidas casi a la cabeza de un alfiler. Hay alfileres que tienen como una gotita muy pequeñita de plomo. Más o menos así están esas semillas de mostaza, pequeñitas, pequeñitas. La palabra de Dios puede ser así, un versículo, un ejemplo, una actitud, y poco a poco. Con relación a los demás, una palabra de aliento a un compañero, a un familiar, a un vecino. Esa palabra que esté inspirada por Dios puede cambiar el día, la actitud. Una oración sencilla puede empezar una vida transformada. Empezaron a hacer esta oración muy pequeña, muy sencilla, pero tuvo un cambio importante en la mentalidad y así comenzó su cambio. No desprecies los pequeños actos de bondad, fe o justicia que otras personas pueden hacer. Veamos el versículo 32. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras. Lo que sembramos con amor y entrega, aunque parezca insignificante, crecerá con el tiempo. Dejar entrar a Dios a nuestras vidas poco a poco. Hay que tener paciencia y confianza. En la medida que dejemos trabajar a Dios, sabemos que el crecimiento de su reino en nuestras vidas no es solo una cuestión personal como bendición. Eso también se vuelve una bendición para los demás.
te ayudaste tú y también estarás ayudando siempre a otros. Una persona, por ejemplo, que ha dejado entrar a Dios en su vida, que ha dejado crecer la semilla del reino, vive su fe con alegría, con coherencia, y con eso inspira, motiva y alienta a quien le conoce, compañeros, vecinos, familiares. Tu vida puede ser motivación e inspiración, o si das un paso atrás y te dejas envenenar o dejas que se siembre en ti la semilla de la cizaña, te puedes convertir en decepción, en traición, en desilusión, y con ello se puede apagar la fe de muchos. Lamentablemente, más personas se fijan en los árboles que caen que en los árboles que crecen. Versículo 33. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar la masa. La levadura como tal no es tan visible como la harina, pero actúa desde lo más profundo. La harina es más visible, pero la harina sin la levadura no se esponja cuando se mete al horno. Así también, dejar entrar la gracia de Dios, la palabra de Dios, la semilla de Dios a nuestras vidas, hará que aquello que nosotros hacemos de manera ordinaria tenga proyección en la vida eterna. Como vemos, el Señor Jesús utiliza imágenes sencillas de lo cotidiano, de lo que la gente vivía, para explicarles cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Ellos podrían haber tenido el conocimiento de la Torá, de la Septuaginta, de los libros sagrados, del Antiguo Testamento, como le quieras llamar, pero ¿cómo aterrizar ese mensaje en lo ordinario? Hoy también podemos compartir la fe con ejemplos simples, sin necesidad de tener que dar clases de teología o de conocimiento bíblico profundo, que, como remarco, es necesario para tener fundamento y reflexión, porque igual puede venir otras personas a hablarnos de cosas que parecieran ser bonitas, pero más que estar inspiradas por Dios, pudieran estar inspiradas por el diablo. Por eso es necesario conocer la Biblia para conocer más a Jesús, parafraseando o utilizando las palabras de San Jerónimo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestra boca e ilumine nuestro corazón, para que nuestros pensamientos, palabras y sentimientos estén conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.